Bueno, y ya vamos llegando a lo último, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en el proceso divino. Se cuenta que un escultor estaba con una piedra, trabajando con la piedra, y le estaba dando forma. Y la piedra se quejaba. Y le decía, ¡ay no! Ya me duele. Y cuando quería otro martillazo, ¡ay no! Y ya me duele. Y otro martillazo, ¡ay no! Y ya se revelaba la piedra. Y se la pasó quejándose todo el tiempo, pero cuando ya hubo terminado, se pudo mirar al espejo y le dijo, perdón, yo no sabía. No sabía lo que querías hacer conmigo. Y creo que cuando nos quejamos del proceso en que estamos, muchas veces vamos a tener que decir lo mismo. Señor, no sabía lo que tú querías hacer conmigo. Pero, bueno, vamos a ir con el proceso ahora. El proceso divino. Y Jeremías 18, 4 al 6. Y dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, la alfarería es un antiguo arte de elaborar vasijas de barro. Ahora, ¿cuál es el proceso que tiene el alfarero para hacer algo que él quiere? Entonces, el barro, a ver, me salté uno. El alfarero toma el barro en sus manos y lo amasa. Agarra el barro, como está, y lo empieza a amasar, ¿verdad? Empieza a amasar. Segundo, el barro, ya amasado, revuelto y blando, se coloca en la rueda. Ahora le voy a mostrar cuál es la rueda, porque ya te digo que me metí en la alfarería. Entonces el barro, una vez que ya lo está amasando, lo revuelve, lo ablanda, y entonces ahora lo coloca en la rueda. Todavía sigue siendo barro. Todavía sigue siendo un montón de barro, más limpio, pero barro. Entonces, ahí está la rueda. Esto es un proceso antiguo. Dicen muchos que no han cambiado mucho ahora, pero es una de las máquinas antiguas que estaba. Mírenla bien, porque lo que está arriba es la rueda, pero ven que abajo hay una cosa que tiene un pedal, ¿verdad? Entonces, el instrumento donde se coloca el barro, girando y girándolo se va dando forma. O sea, el alfarero, y es el mismo alfarero, tengan en cuenta eso, es el mismo alfarero que pone el barro en la rueda y con el pie le va dando el giro exacto para que pueda tomar forma. Pueda tomar forma. Lo gira porque no es que lo gira con las manos, lo gira con el pie. La rueda va dando vuelta y tiene que ser preciso para que vaya tomando forma. Después, hasta transformarlo en una vasija. Y ahí entonces está la vasija terminada. Empezó siendo un pedazo de barro y terminó siendo una vasija que ahora es útil y que sirve. Entonces, nuestro divino alfarero, ¿qué hace nuestro divino alfarero? El alfarero nos toma y nos limpia. Lo primero que hace, nos toma del barro, de donde estamos, y nos limpia. Y eso es lo que es la salvación. Él nos toma de un mundo caído, como dijimos en la primera parte. No hay nadie que busque a Dios. Dios nos buscó. Dios nos ofrece la salvación, nos da la salvación por medio de Cristo. Recuerden, la salvación es gratuita, pero no es barata. A Dios le costó todo, le costó la vida de su Hijo, muerto en cruz. Y Él allí, en la cruz, cargó el pecado de todos nosotros. Y eso fue la ira de Dios cargada sobre Cristo, para que yo sea salvo de la ira. ¿No es maravilloso pensar que este alfarero, por un pedazo de barro que estaba ahí, dio su vida para rescatarme? Y ahora ya es limpia, ya me ha limpiado de pecado. Ahora, una vez limpia, comienza el trabajo. Me limpia, pero me dice, sigue siendo barro. Todavía no eres vasija. Todavía no eres el modelo que yo tengo para hacer. Y recuerden que el modelo es Cristo, ¿no? Tiene el modelo y sabe a qué
Él quiere transformarnos. Él tiene el modelo, pero sabe a qué quiere transformarnos. Entonces, quiere darnos la forma de Cristo. ¿Qué hace entonces? Nos coloca en la rueda. Nos coloca en la rueda. Estamos en sus manos, nos coloca en la rueda, pero fíjense que si vemos trabajar a un alfarero, nunca suelta el pedazo de barro. Siempre está en la rueda, pero nos tiene en sus manos. Con las manos de él está dándonos forma. Maneja la velocidad exacta necesaria. Cuando yo vi esto me quedé admirada porque dije, wow, Dios maneja la velocidad. No se lo dio a cargo de decir, ay, bueno, yo este trabajo es mucho, y total, ¿para qué sirve? Vamos a un ángel de ahí de segunda que venga a manejarme el pie, el pedal. Y si es un ángel que a lo mejor no estaba muy experto, ¿no? A ver qué hace. Dios mismo es el que maneja la velocidad, sabe a qué dar. ¿Por qué? Porque si es muy fuerte, se puede dañar, puede dañarse. Pero si es muy lento, el barro se endurece y no puede ser formado. Así que este alfarero exactamente sabe cómo presionar el pedal, el pie, para que la rueda gire y sabe para darme la forma que él quiere que yo tome. No estoy en las manos de la casualidad. No estoy, uy, ahora este o el otro. ¿Cuántas veces nos agarramos con gente, no? Pero fíjate, este se me puso en el medio y mira lo que hizo y yo venía tan bien y resulta que culpa de esto. Puede ser donde sea, en el trabajo, en donde sea. Siempre hay alguien que viene a, decimos nosotros, a amargarnos la vida. Pero ¿saben? ¿Por qué no tomar lo que el divino alfarero quiere hacer algo conmigo? Justamente esa persona está, que quiere pontearme a donde él quiere que yo esté. Sabe cuál es el punto donde doblegarme. Y sabe cuál es el punto que tiene que dar para que salir el modelo que él quiere, lo que él tiene en mente. Pero mientras está trabajando este alfarero, fíjense que hay cosas en nuestra vida que el alfarero detecta. Entonces, versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ahora, el alfarero detecta, dice que cuando el barro, en las manos del alfarero común, ¿no? Toma el barro, lo limpia, lo pone, y ya cuando está dándole forma, con el pie, con la rueda, está dando vueltas, y ya le está dando forma, por ahí el barro todavía detecta que hay una piedrita, a veces como insignificante, pero hay una piedrita que pum, no deja tomar la forma y se rompe. O hay burbujitas, dice que a veces hay burbujas de aire, por eso la tienen que amasar muy bien, pero si no hay burbujitas como de aire, y que pum, se rompe. ¿Y qué hace el alfarero? Pues tiene que apurarse, agarrarlo de nuevo, la masa, el barro ese que está ahí, y volver a darle forma, porque se rompió en sus manos. Y fíjense que ahí dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. El alfarero detecta burbujitas, piedritas, que hace que la vasija se eche a perder. Que no tome la forma deseada, o sea, que se revela, porque no quiere, no se puede, porque hay cosas que están molestando. ¿Y qué hace el alfarero? Tiene que parar, sacar la piedrita o volver a sacar las burbujitas para que volver otra vez a darle forma. Imagínense, de los 8 años que yo tenía hasta aquí, cuántas veces, cuántas burbujitas el Señor habrá encontrado y cuántas piedritas habrá encontrado y todavía sigue dando forma. Imagínense. Recordemos el modelo divino entonces. ¿A qué nos quiere formar el Señor? ¿Cómo era nuestro modelo divino? Humildad, sujeción, compasión, amor y perdón. Ese era nuestro modelo divino. Ahora, el alfarero divino entonces nos coloca en la rueda. Y empieza a ver, el modelo dice humilde, ¿verdad? Ese modelo que él quiere hacernos era humilde. Pero encuentra una burbujita que es lo contrario al humilde. Ahora, renunció el humilde porque renunció a todo para venir a la tierra y servir. Encuentra una burbujita y ¿qué hace? Y la vasija se estropea. ¿Cuál es esa burbujita? Orgullo.
Hay orgullo. ¿Qué es el orgullo? Arrogancia, vanidad, exceso de estima propia. El alfarero usa su herramienta entonces, porque eso es lo que detecta. Hay orgullo en la vida. El Señor dice que Él era humilde, humilde. Y justamente cuando detecta en nosotros que hay arrogancia, que hay vanidad, exceso de estimación propia, que por ahí me creo superior a los demás, entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, el Señor usa su herramienta. ¿Cuál es su herramienta? La palabra de Dios. Es su palabra, esa es la herramienta que Él tiene para mostrarnos que no estamos bien. Filipenses 2, 3, 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Ahora, tenemos nosotros el ejemplo de Cristo, ¿no? Tenemos el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo, ¿qué nos decía? Que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Renunció a sus propios derechos. Y nosotros a veces decimos, es que mi derecho, y estamos siempre defendiendo los derechos. ¿Acaso no tengo derecho? Y estamos, ¿qué quiere decir? Que me estoy mirando yo, me estoy mirando a mí, me estoy mirando lo que yo quiero. En vez de mirar, Cristo, siendo Dios, dejó todo, renunció a todo para venir aquí a servirnos y a poner a su vida en rescate por muchos. En vez de eso, estamos con orgullo, arrogancia, y me lo hizo a mí, fíjate, justamente a mí, que de toda la iglesia soy la mejor. A veces hasta pensamos eso, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿estamos dispuestas a dejar nuestros derechos para bendecir a nuestras hermanas? Porque eso es humildad. Humildad es no porque el otro se lo merezca, porque el otro sea más bueno, porque el otro sea mejor, es porque el Señor me lo pide. Si no vine para servir, como dice el Señor. Decía un viejo refrán, que no sé si lo conocen en todos lados, pero el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sé si lo han escuchado, pero siempre me acuerdo que uno de los pastores decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, el hecho es que tenemos que servir, ese es nuestro ejemplo. Y a veces, ¿qué nos detiene servir a la hermana? Pensamos que somos superior a ella. ¿En dónde? ¿Cuánto pagó el Señor por mí? El Señor pagó y dio su sangre. ¿Cuánto dio por mi hermana? El Señor murió y pagó con su sangre. ¿Valemos lo mismo? Estamos delante de Dios, tenemos el mismo valor. ¿Por qué entonces tiene que haber distinciones de quién es uno y quién es otro? Si somos lo mismo delante de Dios, le costamos el mismo precio. Y por aquella hermana que a veces yo desprecio, Cristo murió. Cristo. Cuidado como la tratamos. Porque tratar mal a una hermana o despreciarla, hacerla sentir inferior, estamos despreciando a alguien que fue rescatada por la sangre de Cristo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ponernos a pensar? Y no se pongan ahora a pensar, ay, claro, ves, por eso, a mí todos contra mí, los otros son orgullosos, la única yo. ¿Sabe? Este mensaje lo está escuchando usted, porque a veces pensamos, mirá qué bien le hubiese venido aquella que no vino. Porque esa sí que lo necesitaba. Le voy a comprar el CD a ver si se lo pone. Si el mensaje lo está escuchando, agárrelo para que lo escuche. De todas maneras, si le quiere regalar el CD, después se lo regala. Pero no le diga, a ver si aprendes. ¿Sabe? El Señor me está hablando a mí. Y entonces, la humildad deja los propios privilegios para servir a otros. Esa es la verdadera humildad. Es no tomar el título o yo soy la jefa del café y aquí se hace lo que yo quiero, ¿no? Porque tenemos título para todo, somos jefas de todo. Entonces, saquémonos los títulos, ¿qué les parece? Y abracémonos como hermanas en Cristo, por aquellas que fuimos redimidas por la sangre de Cristo, nada más. Redimidas por la sangre de Cristo. Le costamos el mismo precio. Allá en el cielo nos vamos a atender. A esta le costó 3 gotitas más que a esta pagó 2. No, costamos el mismo precio todas.
Entonces estamos todos en el mismo lugar y tenemos que servirnos los unos a los otros. Y tampoco diga, es que cuando yo encuentro una iglesia que tenga amor, ahí voy a servir. Pues hermana, yo siempre digo, si no hay amor, póngalo usted, ¿qué le parece? ¿Cuántas críticas hay? Es que en la iglesia no hay amor. ¿Qué hacen? Ah, yo nada, porque si a mí no me muestran amor, ¿cómo voy a ir yo? No, no hay amor, póngalo. Entonces, contra tales cosas no hay ley, dice el Señor con el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, aprendamos a servirnos los unos a los otros, no a subirnos arriba de un pedestal. Somos iguales, hermanos, somos iguales. Y estamos todas aprendiendo y siendo modeladas por el divino alfarero. Entonces, fuera el orgullo, porque una de las cosas que no entra en el cielo es el orgullo. No va a entrar al cielo. Entonces, mejor, al contrario, el Señor dice que Él resiste a los soberbios. Entonces, cuando encuentra resistencia, y que por más que me muestre la palabra, no la entiendo, ¿qué hace el alfarero? Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dice, hay una versión que dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Cuidado, si nos resistimos y si continuamos en el orgullo, Dios tiene manera de quebrantarnos. El Señor nos dice, el Señor nos manda la luz amarilla muchas veces, ¿no? Como los semáforos, apúrate porque si no te va a agarrar la roja, ¿no? Y si no nos apuramos, pues no viene la roja. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas. El Señor nos manda, escuchamos aquí, sentimos que esto es para mí, tengo que dejar, ¿eh? Pero si no lo hacemos caso, si no obedecemos, si no escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, a través de lo que nos viene diciendo el pastor, a través de tantas cosas que leemos, si no escuchamos, ¿va a venir el quebrantamiento? Va a venir el quebrantamiento. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos ama. Entonces, si nos negamos a cambiar, nuestro alfarero nos quebrantará. Nos quebrantará, porque Él quiere hacer de nosotros, acuérdense, según el modelo divino, ¿el modelo tenía orgullo? No, era humilde. Por lo tanto, el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿De dónde? De corazón. Era la actitud de Él, ser humilde. Por eso es que actuaba con humildad. Ahora, Dios nos dejó su palabra, ya lo leímos, pero también nos dejó el Espíritu Santo, que produce en nosotros el fruto. Y ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? No el fruto, sino una parte del fruto del Espíritu Santo que tengo para lidiar con el orgullo. Cuando es, una de las características es templanza. Templanza. Templanza es equilibrio. Es decir, piensen de ustedes con equilibrio, no más de lo que no se crean, más de lo que son. Eso es lo que dice la Biblia. No se crean más de lo que son. Es como piensen con cordura. Es con equilibrio. Piensen con ustedes con el equilibrio. Delante de Dios, hago lo mismo que mi hermana que recién comenzó en la iglesia, o aquella hermana que siempre tiene problemas, o aquella hermana que siempre tiene depresión, o que siempre tiene esa arista media difícil de tratar. ¿Saben? Si hay personas así, ganémoslas con amor. Con templanza, tenemos que tener eso en nuestro corazón. Equilibrio en nuestra manera de pensar. Pero bueno, el Señor está lidiando con nosotras, ¿verdad? Y está empezando a sacar piedrita y ya sacó una, y bastante importante, ¿verdad? Pero sigue amasando y sigue dando vuelta a la rueda, ¿no? El alfarero continúa trabajando. Ahora, el modelo mostró sujeción. Qué bendita palabra, ¿verdad? Pero hay una piedrita que es lo contrario, y es rebeldía. Y cuando descubrí esto de rebeldía, pues, no me gustó mucho, ¿no? Cuando no soy sujeta a Dios y a su palabra, estoy en rebeldía. Estoy en rebeldía. El alfarero usa su herramienta. ¿Y qué dice Efesios 5:21? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión es un término militar que significa ponerse debajo. Recuerdan que hablábamos de en un ejército hay un capitán y un montón de soldados. El soldado se pone debajo del capitán. ¿Por qué? Porque sabe que hay alguien que tiene que mandar. Esa es la sumisión, es ponerse debajo. Aceptar el lugar que tenemos. Ahora, expresa la idea de humildad y mansedumbre.
La sujeción expresa la idea de humildad y mansedumbre. Ahora, la Biblia nos manda que nos sujetemos. ¿Y que nos sujetemos a quiénes? Bueno, hay varios. A los que trabajan en la obra del Señor. Miren, les leo. 1 Corintios 16:16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Los que trabajan en la obra del Señor. En vez de crítica, tenemos que sujetarnos. Y siempre con esa idea tan rara. ¿Qué se cree? ¿Que porque es diácono ahora me dice de todo? ¿O qué se cree? ¿Que porque quién no? Entonces, tenemos que sujetarnos. Es lo que la Biblia me manda. No quiere decir que a veces tengo 100% de acuerdo con él. A lo mejor no. Pero para eso puedo hablar. Pero otra cosa es tener un espíritu de rebeldía y hacer todo lo contrario. Por favor, ¿vieron cómo van en las iglesias y dicen, por favor, siéntese en los bancos de adelante para dejar los últimos? No, me voy a sentar en el último de todo porque yo quiero. Eso es rebeldía. Ahora, si hay una excusa lógica, estoy enferma, tengo algo, y bueno, algo diferente, yo puedo hablar y puedo decir, pero no con la actitud de voy a sentarme donde quiera. A los que trabajan en la obra del Señor. También a los líderes de la iglesia. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos tienen la obligación delante de Dios y la responsabilidad de velar por el alma de cada uno de nosotros, los pastores. Nosotros, nuestra obligación no es gobernar la iglesia, que a veces quisiéramos, ¿verdad? Es que no me gusta cómo está esto, la voy a cambiar. Nosotros, nuestra obligación que dice es que tenemos que obedecer a nuestros pastores y sujetarse porque ellos velan por vuestras almas. Claro, quiero hacer una salvedad, siempre y cuando estos pastores estén alineados a la palabra de Dios. Pero digo yo, en vez de mostrar rebeldía y hacer todo en contra de lo que dice el pastor, ¿por qué no me voy y me busco una iglesia bíblica? ¿Verdad? La salud para mí, porque no voy a estar en rebeldía, le voy a dejar de hacer la vida imposible al pastor. Y aparte voy a crecer espiritualmente. Pero estamos hablando acá de la rebeldía, de tener un espíritu de rebelde y de no sujeción. Dice una cosa y yo pienso otra y hago corridillo por ahí. Claro, no le voy a decir al pastor porque como me voy a animar. Pero sí, más estando la esposa del pastor acá, no me animo. Pero sí puedo ir a mesa en mesa y se sabe lo que pasa con el pastor, que esta cosa, ¿no? Empiezo a hacer. Así que cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que decimos. El Señor me manda a obedecer. A los gobernantes. 1 Pedro 2:13. Fíjense que el Señor se sujetó a ellos, pagó lo que tenía que pagar. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Y acuérdense que cuando estaba escribiendo esto, Pablo, Pedro, ¿quién estaba gobernando ahí? Nerón. Nerón era bueno, era justo, era horrible, era sanguinario. Y sin embargo, ¿qué le dijo Pedro? Sujétense. Entonces, no es nuestra misión sujetarnos siempre y cuando sean, a no ser que me llamen a pecar, es otra cosa. Si hay una ley que tengo que ir a pecar, es otra cosa. Pero mientras no me llamen a pecar, porque es mi menester obedecer a Dios antes que los hombres. Pero mientras sea, tengo que pagar mis impuestos y tengo que hacer lo que el gobernante mande. Si me dice por ejemplo, hay una ley que no tengo que pasar la luz roja, ¿verdad? Pero yo de repente la paso. Viene el policía y me hace el ticket. No, estoy en rebeldía. Bueno, primero paga el ticket y después saca la rebeldía. ¿Me va a decir? Porque aquí no se salvan los rebeldes. Entonces, pero fíjense que también tenemos que sujetarnos a los mayores que nosotros. 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Acá cuando vamos cumpliendo más años tenemos más ventajas, cada vez nos quedan menos para sujetarnos y más para acostarnos. Se sujetan a acostarnos. Pero mientras siempre vamos a encontrar una persona mayor que tiene que sujetar. Pero sí manda también a los jóvenes que se tienen que sujetar. Y algo que yo estoy segura que no nos gusta. ¿Por qué lo dejé para el último, digo yo? Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Y yo digo que aquí está la palabrita mágica, como al Señor. Quizás mi esposo en ese momento no se merece que yo me sujete porque me enojé y porque me hizo algo que no me gustó. Pero no me puedo enojar con el Señor, ¿verdad? Entonces, como al Señor. Y no me dice acá, y yo mire que lo he leído este versículo por arriba, por abajo, busqué otras versiones, no me lo cambien. Y sigue, no dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, siempre y cuando sean amables, buenos, honestos, cariñosos. No me dice eso. Me sujeta. Sea como sea, hay que sujetarse. Ahora, si vamos a lo que el Señor hizo de sujeción, ¿recuerdan? Que el Señor se sujetó no porque era inferior. Al contrario, era más que María y José, era más que los gobernantes, era igual que Dios y sin embargo se sujetó. ¿Por qué? Porque es cuestión de roles. Dios nos hizo a las mujeres para que nos sujetemos. ¿Por qué? Porque Él quiere protegernos. Mujeres, veamos la sujeción, las mujeres casadas y las solteras que se están por casar también. Veamos la sujeción como un regalo de Dios. Veamos la sujeción como un don de Dios, que es para nuestra propia protección, para nuestro propio enriquecimiento. Si nos hacemos las rebeldes, nos va a ir mal y vamos a seguir peor. Entonces, las veces que me rebelé me fue mal, por eso les dije. Entonces, más vale que aprendan de una que se rebeló. Entonces, no es que me rebelé, pero sí, no quería, pero hoy hay cosas que el Señor me dice, Esther, no preguntes cómo es Rubén. Yo te voy a pedir a cuenta vos de Esther. A Rubén déjamelo por mi cuenta, yo me lo voy a agarrar después. Pero si aprendiéramos eso, que el Señor quiere lo que yo, lo que depende de mí, y el Señor me dice que me sujete. Y fíjense que dice a sus propios maridos, no a los maridos de cualquiera, ¿eh? Porque a veces las mujeres, porque hay ese hombre me tengo que sujetar y viene y le pega, la recta ni nada, sí, pero tengo que sujetar porque es hombre. No, hija, a sus propios maridos, no se sujeten a cualquiera. A su propio, ¿tiene marido? Y si no, y las mujeres solas no digan, ay, yo me salvé. Porque acá nadie se salva. ¿No? Nadie se salva, todos tenemos que estar sujetos a alguien. Porque sujetar, busquen la protección de la iglesia, de alguna persona espiritual que pueda contenerlas y ampararlas. Las mujeres necesitamos esa ayuda. Así que las que tengamos, cuidemos. No va a ser como una vez que escuché una que dice que el matrimonio son como las moscas en la fiambrera, en esa en una caja, que las que están afuera quieren entrar y las que están adentro quieren salir. Bueno, no es así, no es así. Las mujeres somos bendecidas al tener un esposo, las mujeres casadas, un esposo, y que nos podemos sujetar a ese esposo, no importa cómo sea, porque la bendición viene en la actitud que tenemos. Porque miren ustedes si no es serio esto, pero hay un punto, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, y acá sí que estamos en problema. Si no nos sometemos, estamos en rebeldía contra Dios. ¿Se pusieron a pensar en eso? Ajá, veo algunas caritas. Si no nos sometemos, estamos en rebeldía contra Dios. Entonces, una de las cosas importantes es saber que Dios nos dejó su herramienta, ¿verdad? En su palabra como guía. Y nos dejó el Espíritu Santo. Y una de las características del Espíritu Santo es mansedumbre, que es poder bajo control. Miren lo que es la mansedumbre. Mansedumbre es la actitud humilde y amable que permite la sumisión paciente en medio de las ofensas, libre por completo de cualquier deseo de venganza. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Y no podemos decir, ay, yo no me sujeto porque no puedo, no quiero, es otra cosa. Porque poder, tengo la palabra de Dios y tengo el Espíritu Santo, que el fruto es mansedumbre. Por lo tanto, que no quiero es otra cosa, y ya estoy en rebeldía. ¿Te dan cuenta? Pero si no, esto es poder bajo control. Y a mí siempre me gusta, es como ver, a mí me encantan los caballos.
Pero los caballos no, los caballos que yo decía, los caballos de lechero, ¿se acuerdan de nuestro país que iban y caminaban y las moscas les revoloteaban? Esos caballos no. Me gustan los caballos que están en el campo, sin domar, así que yo le veo tanta elegancia a esos caballos, ¿no? Y cuando lo doman, responden al amo. ¿Se volvieron tontos los caballos? No, tienen todo el poder para salir por el campo y no. Pero ahora responden al amo. Y esa es la mansedumbre. Es poder bajo control. Pudiendo ser rebelde, declino mi rebeldía y acerca lo que el Señor quiere modelarme, porque mi modelo era sujeción. Entonces, el alfarero continúa trabajando y el modelo mostró compasión, hacer algo para aliviar el sufrimiento del otro. Pero encuentra una burbujita. Y esa burbujita, en vez de ser compasión, es egoísmo. La compasión ve la necesidad del otro. El egoísmo ve lo que yo quiero. La compasión se extiende a otro. El egoísmo es introspectivo. Me meto para adentro y miro lo que yo quiero, siempre y cuando me guste. El egoísta no se interesa por el prójimo, rige sus actos de acuerdo a su conveniencia. Siempre y cuando me quede bien, lo puedo hacer. Y si no, mi hija, que Dios te ayude. Pero ahora no puedo. Así es como a veces se trata, ¿verdad? Entonces, no ve las necesidades de los demás porque está pendiente de sí mismo. Si hace algo por otro, es por su conveniencia. Si a veces se hace algo por otro, el egoísta, bueno, hago algo por pero de paso me quedo bien. Te invito a comer porque yo sé que me vas a invitar para la próxima. Entonces, siempre y cuando era un payback, algo que me agarre para mí. Entonces ya es diferente. Pero si no, entonces no sacrifica nada de lo suyo. Y creo que la cosa peor que es para dar es nuestro tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo lo gastamos y no vuelve más. ¿Se dan cuenta? A veces, si damos dinero, puede ser que haga un trabajo extra y venga. Pero el tiempo no. Y a veces somos egoístas con nuestro tiempo. Nos piden tiempo. Ay, no puedo. No, esto. Es que es mi tiempo. Y no nos damos cuenta de que esa hermana a lo mejor necesita hablar de su problema y de sus cosas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No le vamos a solucionar el problema, pero la vamos a escuchar. Podemos orar juntas. Podemos decir, te entiendo, hermana. Y podemos quizás prender la lucecita que de las bendiciones de Dios que están ahí no llegan a alcanzar a ver. Entonces, aprendamos a salir de nuestra propia comodidad y aprendamos de nuestro Señor, que vio la compasión porque se detuvo a ver las necesidades. Si salimos volando de la iglesia no van a ver nada. Necesitamos pararnos y ver la necesidad del hermano. Es que esta siempre es una aburrida, siempre está sola en un rincón. A veces pensamos eso y no sabemos el drama que está viviendo esa hermana dentro de ella. Aprendamos a mirar las necesidades de otros. No tienen tiempo de ver las necesidades ajenas. ¿Y qué diferencia es a lo que fue nuestro Señor, verdad? Él vino a suplir. Él no solamente vino a morir, pero cuando estuvo en la tierra, ¿cuánto nos dejó? ¿Cuánto ejemplo nos dejó? Su actitud fue suplir las necesidades de la gente. Entonces, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 3:8-9, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Me encanta ese texto, porque para que heredases bendición. Yo no me lo merecía, lo tomé como una herencia, las bendiciones de Dios. Y entonces fuiste llamados para que le da esa bendición. Recordamos que todo lo que recibimos es por gracia. Todo. Perdón de pecados, hechas hijas de Dios, declaradas justas delante de Dios. Comunicación directa con el Padre, no tengo que tener intermediarios. El cielo, y todo es porque me lo merecí por gracia. Esas son las bendiciones que tengo. ¿Por qué no bendecir a mi hermana con lo que yo tengo y lo que el Señor me dio? Entonces, Dios nos dejó su palabra, pero también nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una de sus características, de su fruto es benignidad. Benignidad.
Benignidad, según el diccionario, dice simpatía y buena voluntad hacia las personas. Eso es benignidad. Estoy nombrando el fruto del Espíritu Santo, las características. Dice simpatía y buena voluntad hacia las personas. Eso tiene que ver con consideración tierna a los demás. Fíjese, consideración tierna a los demás. No, ¿qué te pasa? A ver si cambias la cara. Consideración tierna a los demás. No es debilidad o falta de convicción, no nos confundamos. Es el deseo genuino de tratar a los demás con benevolencia. Tiene que nacer de corazón, por eso estamos hablando, tener la misma actitud que tuvo el Señor. ¿Cómo nos trata Dios? De la misma manera, ¿cómo nos trata Dios? Entonces, a los que sufren, no dice que les tiene lástima, sino que los trata con sumo cuidado. Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Miren, el sanar, el vendar necesita tiempo y sumo cuidado, porque si un herido vienen a lo bruto, van a salir más heridos, ¿verdad? Entonces, el Señor tuvo sumo cuidado de tratar a los heridos. ¿Cómo tratamos a los que sufren nosotros? ¿Cómo los tratamos? ¿Somos benignos? ¿Tenemos consideración tierna? Hay muchos que vienen a la iglesia heridos de guerra, ¿no? Heridos del pecado, heridos de afuera, de tantas cosas que han pasado. ¿Cómo los tratamos? Tengamos consideración tierna por ellos. Aprendamos a caminar más lento y tenerle paciencia. Entonces, el alfarero sigue su trabajo. Bueno, primero, para todo esto tenemos que salir de nosotras mismas, porque alrededor nuestro hay mucha gente que nos necesita. Entonces el alfarero sigue su trabajo. Recordemos que tiene el modelo, y una de las características de ese modelo era amor. Encuentra otra burbujita. ¿Y cuál es? Yo estaba pensando, lo contrario de amor. Bueno, lo contrario de amor podemos decir odio. Pero al final llegué a la cuenta que el odio también es un sentimiento. Por lo menos siento algo por alguien. Pero yo creo que lo peor es indiferencia. Es indiferencia. Porque cuando tengo indiferencia por alguien es que no me importa. Si existe, si no existe, si está. Y creo que lo peor que podemos hacer en la iglesia y en nuestros hermanos es tratarlos con indiferencia. Y estamos hablando de la iglesia, pero lo mismo en casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Cómo los tratamos? La indiferencia es frialdad, es tomar distancia, es no querer involucrarme en la vida de ellos, es no querer involucrarme en lo que ellos son, lo que está pasando. No se acercan a las personas y toman distancia de las mismas. Y esa es la indiferencia. Les tratan con frialdad porque son indiferentes. No me importa. ¿Qué te está pasando? Bueno, no es mi problema. Siempre con la misma cara, de aburrida, de andar, ¿sabes? Yo ya, ¿no? Entonces, el modelo divino estuvo entre la gente, vivió con sus imperfectos discípulos y, como hemos visto, los amó hasta el fin. ¿Qué diferencia? Los amó hasta el fin. Los amó a pesar de lo que ellos eran. ¿Qué excusa tenemos nosotros para no amar? ¿Qué excusa le ponemos? Que son difíciles, más de lo que pasó el Señor. Más difíciles que los discípulos. Esos son las personas difíciles. Para tratar con indiferencia o frialdad, ¿qué excusas? ¿Se imaginan al Señor si nos tratara así porque se cansó de nosotras? A veces decimos que ya me tiene cansado, no quiero ni siquiera atender el teléfono, ya me cansó. Pero saben, miren si el Señor dice, ya me cansó Esther, hace años y años y años que viene con la misma historia y siempre burbujas y piedras, ya me cansé. Miren si el Señor me tratara así. Yo creo que tenemos que ponerlo en serio. ¿Qué el Señor quiere sacar de nuestras vidas? El alfarero está dando vueltas y encuentra piedras, encuentra burbujas y nos volvemos a quebrar en sus manos. Él quiere transformarnos al modelo divino. Él quiere transformarnos en lo que Él tiene en mente. Y sin embargo, todavía está dando vueltas.
Entonces el Señor, antes de ir a la cruz, dijo en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, Dios nos dejó su palabra. 1 Juan 4, 7, 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, yo digo, si nosotros tratamos con indiferencia a nuestro hermano, es porque no hay un verdadero amor. Y si no hay un verdadero amor, entonces hemos nacido de nuevo. Ese es el punto. Porque dice acá tan claro, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, nos dejó el Espíritu Santo, una de las características, justamente la primera, amor. Amor. Y Dios dice que nos amó tanto que, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces tenemos todo, dice que nos amó tanto que lo derramó en nosotros. No nos dio una gotita de amor hoy, una gotita de mañana, una gotita, nos derramó su amor. Pues entonces, amemos, amemos, porque Dios es lo que nos manda, que amemos, nos amemos el uno al otro, con un amor genuino, con un amor sincero, con entrañable amor. Ahora el alfarero sigue su trabajo y ahora vamos a ir a la última piedrita. Y la dejé a la última porque creo que es la más difícil de sacar. Y esa piedrita, el modelo divino dijo, perdón. Perdón a aquellos que no lo merecían. Pero encuentra otra piedrita que molesta y molesta mucho y hace que nos volvamos y nos rompamos y no deja que nos moldeemos. Y esa piedrita es el rencor. Rencor es resentimiento arraigado, es la falta de perdón. Y fíjense lo que Dios había ordenado en Levíticos 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Entonces, fíjense qué interesante. Lo leo de nuevo porque a mí me llamó la atención este versículo. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, por el contrario, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. El rencor está ligado a la falta de amor. Si yo tengo rencor es porque no amo. Si yo no perdono es porque no amo. Realmente si tengo el amor de Dios, tengo la obligación, diría, de Dios, de tener que perdonar. Y hay veces que llevamos rencor guardadito por años y años y años, esas cosas que nos hicieron hasta cuando éramos jovencitas o chicas y lo tenemos ahí guardado y nos cuesta y nos deja marcada. Y el Señor está tratando con nosotras y nos dice, hay una piedra y esa piedra está grande y no deja que te forme. Yo quiero formarte el modelo que tengo en el cielo. A ese es el modelo que quiero. Pero eso me está estorbando. Entonces, ¿qué? Está trabajando con nosotros. El rencor que nos deja porque nos negamos a perdonar. Y va brotando entonces una raíz de amargura y nos hace, no solamente nos amarga, sino que nos hace alejar de Dios y de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está esa raíz de amargura ahí que no deja que podamos vivir una vida plena en el Espíritu. Entonces, si amo, no puedo guardar rencor. Dios nos dejó su palabra. Colosenses 3:13 dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otros. Y nos dice entonces de la manera en que debemos hacerlo. Dice Colosenses, sigue, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Y cómo Cristo perdonó? No porque lo merecíamos, no porque éramos buenos, sino nos perdonó a pesar de lo que era. Y así debemos perdonar. Y perdonar no quiere decir que la otra persona no tenga la culpa. Perdonar es liberarnos, es soltar la amargura y negarme otra vez más, negarme a tomar venganza de ese deseo que tengo adentro.
es librarme, es soltar. Si hay algo que te está estorbando, bien, ojalá que sea el diálogo que el Señor quiera que puedas largar eso que duele en tu corazón. Quizás no se lo ha dicho a nadie todavía, pero duele en tu corazón. Lárgalo, porque lo único que hace es estorbar. Nos perdonó, no porque lo merecíamos, fue por pura gracia, y ese es el perdón que nosotros que tenemos. Ahora, la obra del Espíritu Santo en nosotros, 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y hay una versión que me gusta porque es para mí muy clara, dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es del Espíritu. El Espíritu está transformando nuestra vida y está apuntando a cosas que debemos cambiar. Pero fíjense que su tarea es transformarnos a la misma imagen del Señor. Dice que es por el Espíritu que vamos a ser transformados. Y desarrolla en nosotros su fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto? Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son las 9 características. Es un fruto con 9 pedacitos, con 9 características. Y todo lo tenemos nosotros. Todo lo tenemos nosotros. Esto está en Gálatas 5, 22 y 23. Pero ya tengo todo, tengo su palabra, tengo el fruto. Pero ¿qué pasa cuando nos negamos al cambio? ¿Qué pasa cuando yo me niego al cambio? Cuando nos negamos al cambio. Efesios 4:30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entristecer quiere decir afligir, poner triste a alguien. Fíjense que cuando nos negamos a cambiar, entristecemos al Espíritu Santo, porque nos negamos que Él haga la obra que Él quiera hacer en nosotros. Y más aún, 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el Espíritu, dejen de impedir que el Espíritu Santo y el Espíritu hagan la obra en ustedes. Es lo que está diciendo, no impidan que el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya, si apagamos el Espíritu, si tenemos, pero miren lo que dice 5:20, ¿cuándo apagamos el Espíritu? Dice: no menospreciéis la profecía. Si dejamos de lado la palabra de Dios, la estamos menospreciando, no la obedecemos, por lo tanto, entonces, estamos desobedeciendo a Dios y estamos apagando el Espíritu. Ya nos estamos portando, viviremos igual que los no salvos. Qué triste, ¿verdad? Cuando nos negamos al cambio. Dios nos ama demasiado para dejarnos así, quiere transformarnos según su modelo. Entonces, si nos negamos, ¿qué? Usa la disciplina. Hebreos 12:6-10. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si somos hijas legítimas, porque dice que si nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos, sino bastardos. Si nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos. Si somos hijas legítimas, creyentes, verdaderas, vamos a sufrir la disciplina del Señor. Quiere que participemos de su santidad, es lo que dice, para que participemos de su santidad. Qué hermoso es pensar que Dios se toma el trabajo, que quiere que seamos santas, parecidas al modelo divino. Nos está formando. Ahora, ¿qué pasa a aquellos que, a pesar de la disciplina, a pesar de la palabra, hacen oídos sordos al Espíritu Santo? ¿Qué de aquellos que no quieren cambiar? ¿Qué de ellos? Fíjese, Dios es paciente, pero no podemos jugar. Hay un juicio para los que menosprecian la palabra, porque los que menosprecian la palabra directamente no son cristianos. Entonces, Jeremías, después del 18 viene el 19, ¿verdad? Y Jeremías 18, Dios lo manda a la casa del alfarero y que mire que el alfarero está dándole forma y que ese barro se lo rompía y el Señor quería darle forma y era el pueblo de Israel. Pero en Jeremías 19 dice: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. Versículos 10 y 11.
Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirá: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Ya no hay esperanza aquel que desprecia a la palabra de Dios. Si hoy estás aquí y no estás escuchando la palabra de Dios, la estás rechazando, piensa que hay un juicio sobre tu vida. Así como damos las buenas nuevas de la salvación, tenemos que decir también que hay un juicio para todo aquel que no obedece la palabra de Dios. Y el Señor quiere hacernos de nosotros algo útil, pero si nos resistimos, viene la destrucción. Con el creyente, el Señor sigue haciendo la obra, no se va a cansar, pero aquel que lo desprecia, ya esa vasija mal hecha estaba tan endurecida que ya no la podía hacer más. ¿Qué hace? La quiebra y ya no se puede restaurar más. Eso no es un creyente. Es aquel que ha despreciado. Quizás mucho tiempo entre creyentes, mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo, pero si no ha tomado el paso, hay un juicio. Y eso es lo que dice. Y el juicio viene. Rompe la vasija, ya no se puede restaurar. Hoy todavía es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo en que el Señor dice: hoy hay esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús todavía está llamando y está obrando en el corazón nuestro. Pero nosotras estamos en las manos de Dios. Y aunque no podamos ver el producto terminado, Dios nos está preparando para la eternidad. Aquí, de este lado, no vemos el producto terminado, pero Dios nos está preparando para la eternidad. En el cielo, su casa, allí seremos semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Eso dice 1 Juan 3:2. El día que lleguemos al cielo, el día que lleguemos ahí a la casa del Padre, ahí veremos el producto terminado. Y ahí entonces veremos que sí, el Señor valía la pena, porque vamos a ser semejante a Él. Todo este trabajo del alfarero trabajando porque nos quería transformar a la misma imagen de Cristo. Y en el cielo veremos el producto terminado. Allí seremos un vaso realmente para honrar. Que el Señor nos bendiga. Y si Él tiene que seguir trabajando en nuestra vida, no seamos duros. Y empecemos a mirar cuál área de nuestra vida tengo que estar mirando para ser parecida a aquel modelo que vino aquí para salvar. ¿Sí?